La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hace casi 3 meses, nuestro compañero de la sección de Economía de la SER, Jordi Fàbrega, se pasaba por este programa a contarnos algunas de las novedades de la campaña de la renta de 2023. Se eleva hasta los 15.000 euros el nivel de ingresos que exime de presentar declaración aunque tengamos 2 pagadores. Y la segunda novedad afecta a los autónomos. Este año ya tendrán que presentar la declaración de la renta todos los autónomos. Hasta ahora solo tenían que hacerlo aquellos que ingresaban más de 1.000 euros al año. Hay una campaña en la que la agencia tributaria cuenta con recibir algo más de 23 millones de declaraciones de IRPF. Con el plazo a punto de expirar, a muchas personas les entra la prisa y a otras el temor de entregar una declaración de impuestos incompleta o que tenga errores que motiven una carta de Hacienda. Una sensación de miedo que conoce bien el asesor fiscal Pedro Pérez Osorio. La ha visto en el rostro de muchos de sus clientes. Vienen con la cartita en la mano, la han leído, por lo menos la han visto, y la verdad es que vienen acojonados, pero porque no entienden la verborrea que tiene Hacienda, ¿vale? Entonces estos vienen acojonados, sí, acojonados. La palabra es acojonado. Con el cierre de la campaña de la renta, arranca automáticamente la temporada de envío de las llamadas cartas del miedo de Hacienda. Elena Morán conoce bien la sensación de recibir alguna de esas cartas. Pues no una, sino varias, y a lo largo de distintos años. La primera en 2010, referida al ejercicio 2008, que lo tengo grabado a fuego. Y supongo que lo tienes grabado a fuego porque cuando te llega una carta de Hacienda te entran sudores fríos, escalofríos, por eso las llaman las cartas del miedo. En tu caso, ¿te dio tanto miedo como parecía? Me resultó aterrador porque yo por aquella época era autónoma, llevaba solo 3 años ejerciendo y era la primera vez que yo recibía una notificación de Hacienda, entonces no estaba familiarizada con el lenguaje para empezar, ni con el trámite, que es la segunda parte de la cuestión. Entonces esa primera carta era una notificación de trámite de alegaciones y de propuesta de liquidación provisional y yo no sabía de qué me estaban hablando. Bueno, yo creo que ni tú ni nadie, porque con ese lenguaje a ver quién se entera. Pues sí, porque seguí leyendo y el siguiente apartado que destacaba la carta era la puesta de manifiesto del expediente. Yeah. Me impactó de primeras porque que te notifiquen la apertura de un trámite de alegaciones cuando tú no sabes ni que ha habido un trámite previo, pues te deja helado. Lo que pasa es que, bueno, finalmente lo que sucedió es que era un desbarajuste entre ingresos declarados por mi parte y los ingresos que declaraban las empresas, con lo cual se solucionó todo aportando mis facturas. Y en años posteriores me llegaron directamente requerimientos de información y siempre se solucionaban favorablemente. Pero lo primero fue terrorífico. Paula Urcera es la responsable fiscal de la plataforma online TaxDown de asesoría. Paula, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. ¿Qué tal? Encantada de saludaros. Igualmente, escuchando este testimonio de Elena, esta chica que nos contaba que había recibido varias notificaciones de Hacienda, varias de esas cartas del miedo, se entiende por qué las llaman así, cartas del miedo, ¿no? Sí, al final es un poco, uno, el desconocimiento y 2, el lenguaje con el que lo recibimos, ¿no? Son cartas muy formales, llenas de referencias a normativa y en un lenguaje muy formal que muchas veces no sabemos qué nos quieren decir, qué nos quieren pedir, no sabemos ni siquiera cuando nos las mandan dándonos la razón, muchas veces nuestros clientes en TaxDown nos dicen, oye, pero me están dando la razón, no sé si he ganado o he perdido, y eso demuestra un poco el desconocimiento del lenguaje que se usa, ¿no? En TaxDown hace unos días publicabais una información asegurando que 2 de cada 3 españoles consideramos que el lenguaje que utiliza Hacienda en su comunicación con la ciudadanía es difícil de comprender. Está claro que algo no se está haciendo bien cuando al recibir una carta de Hacienda uno se echa a temblar. Total, yo creo que es un poco cultural, ¿eh? Yo también pienso que lleva mucho tiempo desde la administración intentando realizar acciones para que el lenguaje sea más accesible, pero la realidad es que, pues eso, en el estudio que realizamos nosotros, 2 de cada 3 personas consideraban que el lenguaje no era accesible, y eso nos da a entender que realmente es porque no se entiende bien lo que nos quieren pedir, y eso genera mucha indefensión al contribuyente, ¿no? Al usuario, a la persona que presenta su declaración, porque no sabe qué hacer y se encuentra muy indefenso. Entonces, o recibe asesoramiento de personas que estén especializadas con el lenguaje, que estén acostumbradas a tratar con Hacienda, o muchas veces
por puro desconocimiento dan a aceptar procesos que igual Hacienda solamente les quería pedir más información y realmente no quería modificar su declaración de la renta, solo confirmar que tenía derecho, pues yo qué sé, a aplicarse una deducción, por ejemplo. Me gustaría saber si vosotros detectáis que hay periodos del año concretos en los que se reciben más notificaciones de Hacienda, más cartas del miedo. Sí, además es que nosotros justo uno de nuestros servicios es que una vez el usuario presenta la declaración tenemos su información y si nos autoriza podemos hacer seguimiento para que cuando reciba estas cartas nosotros nos encarguemos, uno, de detectarlo, porque hay muchas veces que ni te enteras de que te han escrito, pasa el plazo, no respondes y entonces sí que tienes un problema, y dos, ayudamos a responder, ¿no? Y hemos visto en contestación a tu pregunta que en los meses donde más volumen de requerimientos hay, de cartas del miedo, de notificaciones, es entre noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque al final, si lo pensamos, Hacienda tiene 6 meses para efectuar la devolución de la declaración de la renta cuando sale a devolver. A partir del 1 de enero del año siguiente tiene que pagar intereses. Entonces, intenta liberar muchas notificaciones, muchas cartas en ese periodo para asegurarse de que las declaraciones de las personas están bien y de que realmente les tiene que devolver esa cantidad antes de tener que pagar intereses de demora por ello. Claro, pero esas cartas, esas notificaciones no tienen por qué ser, digamos, una llamada a la puerta diciendo usted me debe dinero, sino a lo mejor todo lo contrario. Oiga, le debo yo dinero a usted, pero me falta una cierta información para cotejar que efectivamente le tengo que hacer esa devolución. Claro, pero justo en línea con lo que venimos hablando, el lenguaje con el que escriben es tan cuando tú la recibes no es tan sencillo como lo que estamos comentando nosotros dos ahora, ¿no? Tú cuando lo lees es, oye, se han encontrado ciertas discrepancias entre los datos que ha solicitado y los que tiene la administración y la propuesta de liquidación de la declaración de la renta es 800 euros a pagar más. Y entonces, claro, tú lees eso y dices, socorro, qué miedo, ¿no? Cuando realmente lo que hay que explicarles es, imagínate, pues yo tenía derecho a aplicarme la deducción de alquiler, perdón que vuelva. Pues oye, esta propuesta que me hace la administración no es correcta porque yo vivo de alquiler, aquí tiene el contrato, yo pago, estas son las cantidades y por lo tanto cierre mi expediente porque he hecho todo bien. Pero claro, si no tenemos a nadie que nos ayude a interpretar esa carta que recibimos, pues probablemente por susto lo primero que digas es vale, lo he hecho mal, toma administración, tienes razón, cuando puede que lo hayas hecho perfectamente bien. Porque Hacienda también se equivoca. Porque Hacienda también se equivoca y sobre todo pues ellos también quieren resolver procedimientos y cuando no tienen todos los datos claros pues lo primero que hacen es oye, esto no es así, fuera. Y hay que, como contribuyentes, pues también tenemos que luchar un poco por decirle oye, sí que es así. Tengo razón. Por último, Paula, estamos en la recta final, en los últimos minutos casi del periodo para presentar la declaración de IRPF. Me pregunto si a partir del 1 de julio también hay otra lluvia de cartas del miedo por parte de Hacienda diciendo, oiga, lo que usted me ha enviado no me cuadra, aquí hay algo que falla. Sí, bueno, no es tanto a partir del 1 de julio, sino cuando hablábamos, ¿no? Pues sobre todo casi a partir de septiembre, el mayor porcentaje es en noviembre. Tengamos en cuenta también aquí que es muy importante que Hacienda tiene 4 años para revisar nuestra declaración de la renta. Entonces, que hay muchos casos también de gente que dice, bueno, yo he hecho esto mal, pero como lo hice hace 1 año y medio y Hacienda no me ha dicho nada, pues no pasa nada, ya me han devuelto. No, puede que te hayan devuelto, pero si en algún momento cruzan datos y esa parte no está bien presentada, te pueden sancionar y cobran intereses. Entonces, cuanto más pasa el tiempo, los intereses son más altos. Por eso que es un poco la conclusión, yo creo que la conclusión muy interesante de esto es tengamos cuidado, hagamos las cosas bien, pero una vez hemos hecho las cosas bien, no tengamos miedo y asegurémonos de que la renta está bien presentada, pero también con el mejor resultado posible, que no por tener miedo nos dejemos deducciones por aplicar que puedan mejorar el resultado de nuestra declaración, no tengamos miedo a si nos mandan una carta, consultar con profesionales. Nosotros desde TaxDown siempre estamos encantados de ayudar a todo el mundo, porque si tenemos derecho a aplicárnoslo, es una pena que lo perdamos por desconocimiento. Paula, ¿a ti alguna vez también te ha llegado una carta de estas de Hacienda que te haya puesto a sudar las manos? Sí, y es curioso porque yo que profesionalmente me dedico a eso, el día que me llegó tuve miedo y digo, pero ¿cómo puede ser si yo estoy acostumbrada a trabajar todos los días con este tipo de notificaciones? ¿Cómo puede ser que cuando me llegue a mí también me dé impresión? Sí, al final, pues bueno, tienes un poco de incertidumbre, ¿no? En plan, oye, la documentación que le aporte va a servir, pero cuando las cosas están bien hechas,
es muy fácil demostrar que tiene razón y se pelea hasta que se consigue, que al final pues es nuestro derecho, ¿no? Y si la ley nos permite, ¿por qué no vamos a poder pues aplicarnos los beneficios fiscales que nos otorga o cumplirlo en línea con lo que marca? Por supuesto que sí. Paula Urcera, responsable fiscal de la empresa TaxDown, encargada de hacer asesoría fiscal online a miles de clientes en España. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Encantada de haberos acompañado. Un saludo. Como decíamos al comienzo, este lunes 1 de julio es el último día para presentar la declaración de la renta de esta campaña. Recuerden que aquellos que no lo hagan a tiempo se enfrentan a sanciones y multas por parte de la agencia tributaria, pero quienes sí la hayan presentado deberán guardar toda la información pertinente durante al menos 4 años. Ese es el periodo que tiene Hacienda para avisarnos de cualquier error en nuestra declaración actual con una de esas cartas del miedo. Cadena SER. La radio.